Hola, mi nombre es Orlando Vicente Manuel, soy psicólogo y actualmente maestrante de docencia en educación media superior, campo de conocimiento psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Agradezco profundamente al maestro Alexis Raciel Valdés Rodríguez por darme esta oportunidad de poder compartir este micro taller que lleva como tema Imaginarios sociales de la violencia, una revisión al concepto de la niñez femenina judio-cristiana desde la psicología. Es un tema un tanto novedoso, un tanto conflictivo también, pero que resalta algunas cuestiones que tienen que ver con la percepción de las violencias fundamentadas en aspectos religiosos. Muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos en este recorrido. Muchas de las representaciones sociales acerca de la violencia contra las mujeres dependen en gran medida del impacto que las interpretaciones religiosas dan a este sentido, ya que algunos autores han propuesto que con la entrada y adopción del cristianismo en América Latina, la figura de la mujer como sujeto histórico social quedó subyugada a la idea de lo patriarcal. Esto se debe en gran parte a las dudosas interpretaciones de los textos sagrados judíos, los cuales siguen siendo la fuente literaria de los escritos cristianos en la actualidad. Entonces, para la psicología social y educativa, esto es muy interesante porque a través del análisis de estas dudosas interpretaciones se puede describir la manera en que el pensamiento religioso condiciona la identidad colectiva acerca de la violencia contra las mujeres, contra las niñas y contra las adolescentes. Y también, por supuesto, generar acciones que se necesitan para replantear algunas cuestiones que podemos discutir de estas dudosas interpretaciones acerca de los textos sagrados en relación a la violencia contra las mujeres. Y bueno, ¿por qué surge este tema que, como al principio les decía, puede ser novedoso, puede ser un tanto conflictivo? Quizá no se ha puesto dentro de la discusión actual en contra de las violencias contra las mujeres o existe poca información al respecto. Bueno, de inicio quiero comentarles que es una situación que está muy latente en la educación media superior en Ciudad de México. Agradezco profundamente al mentor, a mi mentor, maestro Valdés, por darme la oportunidad de compartir mi práctica docente en el grupo que pues actualmente él dirige y en base a algunas recabaciones de datos, de información y sobre todo de registros textuales de esa práctica docente, me percaté que el tema de lo religioso estaba muy presente en la percepción que la comunidad estudiantil tiene acerca de este tema que pues está trascendiendo en México, no solamente en México, sino en Latinoamérica a nivel mundial y encontré algunas frases que las registré textualmente, repito, en esa práctica docente, y una de esas frases me impacta mucho, sobre todo la que dice, Dios no me creó menos que a ti, y hay una abreviación de una palabra, pues que socialmente se considera antisonante. Esa frase es muy significativa dentro de la percepción que las adolescentes tienen acerca de la violencia y que por supuesto ahí hay un elemento religioso, Dios, pero también hay otra frase que es interesante de poder rescatar en este micro taller. Y esa frase también es pues muy trascendental, por eso elegí estas dos frases a través de los registros textuales y dice, si golpeas a tu novia, tienes como suegro a Dios. Estas dos frases dan a notar
que el problema de las violencias contra las mujeres es muy latente en los niveles educativos de México, pero sobre todo muy latente en educación media superior. Y bueno, a partir de este registro textual, me he propuesto en este micro taller describir los imaginarios sociales con respecto a la figura de la mujer en el pensamiento religioso. Debido, vuelvo a repetir, que lo religioso, lo espiritual tiene una gran connotación en los imaginarios sociales acerca de, pues, de las violencias en contra de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes. Pero también a través de este micro taller, es uno de mis objetivos realizar una nueva propuesta de la reflexión judeocristiana acerca del pensamiento de la violencia contra la mujer. Significa que por un lado el pensamiento judeocristiano que permea actualmente, obviamente, las religiones cristianas, ah, tienen no es del todo malo. Simplemente o profundamente hay que poder hacer una reflexión acerca de los planteamientos, de los dudosos planteamientos que en las tradiciones orales se han venido dando con respecto a la figura de la mujer y que, vuelvo a repetir, por supuesto, influye en esos imaginarios acerca de la violencia que se ejerce hacia, hacia ellas. Y bueno, uno de los primeros imaginarios que he detectado en toda esta cuestión, en todo este bagaje de las causas de la violencia, uno de los imaginarios que prevalece es la conciencia colectiva. Hay un pensamiento en la colectividad, en el psiquismo de nuestra sociedad que representa de manera muy puntual esa normalización de la violencia contra las mujeres y ese problema. Propongo a que se invite a pensar que es un problema hermenéutico de la feminidad judeocristiana. Y bueno, para hablar de esto hay mucha tela que cortar, pero me interesa que rescatemos en este micro taller el problema de la creación y el problema de la teología paulina. Pareciera ser que estos términos no, quizá no estamos muy relacionados con toda esta cuestión de lo religioso, de la creación, de las teorías creacionistas y por supuesto también de la teología paulina, que su principal autor es Pablo, el apóstol Pablo, como se conoce en los textos sagrados. Y entonces esa conciencia colectiva de normalizar la violencia, de decir es así, tiene que ser así, porque así se estableció, tiene que ver con ese problema hermenéutico que se da en relación a la lectura que se hace de la feminidad en los textos judio-cristianos. Y bueno, ¿por qué? La pregunta sería el por qué. Pues porque en la creación, ah, en ese acto creacionista de los judíos y que fue tomado por los cristianos de Latinoamérica, se dice que la mujer fue tomada de la costilla del hombre, en este caso Adán, ¿sí? Entonces, a partir de ahí se tornó la figura de la mujer como una cuestión que pasa a segundo plano, como un fenómeno que pasa a segundo plano. Sin embargo, esto es un problema hermenéutico. ¿Por qué es un problema hermenéutico? Porque para revisar precisamente este apartado que habla de que Dios tomó de la costilla de Adán y formó a la mujer, pues en primer lugar, hay que revisar el tiempo en el que se escribe este apartado, los autores que escribieron estos documentos, la intención con la que lo escribieron. Pues porque existen dos relatos de la creación. Por ejemplo, en el Génesis capítulo 1, ahí no hay separación. Ahí hay una creación igualitaria, por decirlo de alguna manera.
Dios crea al hombre y Dios crea a la mujer en el mismo término, en el mismo tiempo, no existe separación, porque este autor propone una visión conjunta del hombre y de la mujer, ¿sí? Pero en el capítulo 2 del Génesis ya hay una separación, y esto tiene que ver con un problema de escritura. Por eso, en el problema hermenéutico, teológico, o que representa conciencia colectiva, aparece la crítica alta y la crítica baja para decirnos, no, hay que leer el texto desde sus autores, desde un tiempo y desde una intención. Entonces, si podemos dar cuenta en este asunto, especialmente hay dos relatos de la creación. La pregunta, ¿cuál es el verdadero? Si el capítulo uno, donde en la concepción judeocristiana se crea al hombre y a la mujer en el mismo tiempo, en el mismo espacio, o el capítulo 2 donde hay una separación, donde la mujer es creada a partir de un componente masculino. ¿Cuál es lo verdadero? Bueno, yo considero que a partir de la lectura de algunos textos, sobre todo de textos como textos que vienen de la crítica alta, por mencionar alguno, a Elsa Tames, que es una teóloga costarricense, pues ella nos va a presentar y nos va a decir hay que recurrir a las fuentes originales de escritura del Génesis. Y entre esas fuentes vamos a encontrar cuatro fuentes principales, como es la fuente eloísta, yavista, sacerdotal y la integración de estas tres fuentes que tiene que ver con la tradición del Deuteronomio. Vuelvo a repetir, quizá hay palabras con las que no estemos muy relacionados, pero a partir de estas propuestas se dice que una tradición de escritura, como es el Génesis 1, se escribió en un tiempo determinado donde ya había un reino establecido, donde ya habían escritores que habían pasado de la tradición oral a la escritura. Y bueno, ya el segundo capítulo es una cuestión que viene de Babilonia, donde la figura de la mujer pues está subyugada y socialmente está subyugada. Entonces el escritor tiene una influencia babilónica y va a presentar a la mujer desde esa manera. Entonces, la crítica alta nos va a decir que este problema no es un problema que se genera a partir de una idea de Dios haciendo una separación, sino nos dice, es la historia de la creación, no es la historia del hombre, no es la historia de la mujer, sino que es la historia de la creación. Y en ningún momento Dios hace esa separación. Por otro lado, el escritor, para proponer una identidad masculina a nivel social, pues va a crear este mito de la separación. Y bueno, a partir de ahí empiezan a surgir algunos estudios que nos proponen analizar la esencia de Dios, la esencia de ese Dios judeocristiano como una esencia que va a permear el pensamiento actual acerca del hombre y la mujer. ¿En qué sentido? No es la historia de la mujer ni del hombre, sino es la historia de los seres humanos. Y bueno, a partir de ahí, como les comento, empiezan a surgir estudios como el de Verónica Pérez, que propone que el Espíritu Santo, su raíz es femenina, y en uno de sus escritos ella dialoga este tema para algunas comunidades en Latinoamérica y habla de la raíz femenina del Espíritu Santo, dando a entender que la esencia del Espíritu de Dios en los textos judeocristianos no es masculina, es decir, ahí hay un problema conceptual. No se conceptualiza a Dios como un ser masculino. Por lo contrario, Verónica Pérez propone, una teóloga pentecostés
nicaragüense, residente de Guatemala y parte de la Universidad Bíblica Latinoamericana, ella dice, no, debemos cambiar la perspectiva y debemos ir más allá. Debemos hablar de la raíz femenina del Espíritu Santo, haciendo alusión al capítulo 1, donde el hombre y la mujer son creados en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Yo esperaría que ustedes puedan ir a corroborar esta información y que vean los dos relatos y la diferencia que existe en los dos relatos y que podamos ir a la fuente original de estos textos y podamos comprender el tiempo, los autores y la intención con la cual se escribió esto y que esto ha sido una mala interpretación que en las comunidades de fe se ha dado. La mujer desde la creación ha quedado subyugada porque es lo secundario de la creación, aunque Santo Tomás de Aquino propuso que el hombre era la representación máxima de la creación, la mujer no es la representación máxima de la creación en la conciencia colectiva y en esas dudosas interpretaciones, sino viene a ser una figura secundaria. Sin embargo, estas propuestas hermenéuticas nos dicen que la mujer está en el mismo nivel de creación o en el mismo nivel de génesis, en el mismo nivel de inicio que el hombre. No hay separación alguna. Y bueno, por otro lado tenemos la teología paulina. Y la teología paulina, por ejemplo, en la carta de Timoteo y Tito, primera y segunda carta de Timoteo y Tito, en la teología paulina, hay tres cosas que resaltan en esas tres cartas. Primero, se nos dice que la mujer debe aprender en silencio, ¿sí? Y luego nos habla acerca de la vestimenta que la mujer debe utilizar si quiere ser socialmente bien aceptada y divinamente aceptada. Y luego nos habla de que la mujer puede obtener el mérito a la salvación a través de una propuesta muy interesante que también tiene que ver con el tiempo en el que se escribió, el contexto en el que se escribió, y es que la mujer se salvará engendrando hijos, una cuestión que tiene que ver con la maternidad. Entonces, en la teología paulina se nos señala el silencio de las mujeres, se nos señala los códigos sociales a través de los cuales ellas pueden ser aceptadas socialmente y pueden obtener la gracia salvadora. Y también se nos dice que la mujer se va a salvar engendrando hijos. Y todos estos aspectos, cuando los llevamos a un plano de interpretación, desde la crítica alta y la crítica baja, yo esperaría que ustedes puedan revisar las propuestas de la crítica alta y de la crítica baja. La crítica alta tiene que ver con la cuestión de la gramática, del léxico, de la morfología, de la sintaxis, de la gramática, recurriendo a los supuestos textos originales. ¿Sí? Y la crítica baja pues tiene que ver con esa aplicabilidad que le podemos dar al texto en contextos recientes. Y bueno, a partir de esa propuesta teológica de Pablo, se empiezan a generar muchos mitos alrededor del papel de la mujer y eso se establece muy delicadamente la conciencia colectiva de las comunidades de fe. ¿Por qué digo muy delicadamente? Porque a partir de estas interpretaciones superficiales, a partir de estas interpretaciones dudosas, por mucho tiempo, por muchos siglos, la mujer ha sido violentada en temas religiosos que tienen que ver con la participación en el culto, en la liturgia, ha sido desvalorizada en cuanto a, a las cuestiones que tienen que ver con su sexualidad, con su modo de comportarse y con el rol de la maternidad, ¿sí? Entonces, para entender estas tres frases, debemos ir al contexto de Éfeso, que es donde se desarrolla este panorama que nos presenta la teología paulina. Y en el contexto de Éfeso, de la ciudad de Éfeso, nosotros vamos a encontrar que la principal divinidad
de este lugar era Diana, la diosa Artemisa, la diosa de la fertilidad. Y bueno, en el imaginario social de Éfeso, la figura de la mujer, a diferencia de otros textos sagrados, prevalece. Entonces, las mujeres habían adquirido el poder económico a través de la renta de casas, a través del trabajo con telas, a través de muchos negocios que habían puesto en marcha las mujeres para atender a los turistas que llegaban a Éfeso, sobre todo a la adoración de Diana. Y en ningún momento Pablo, a partir de un texto interpretado hermenéuticamente, tomando en cuenta la crítica alta y baja, vuelvo a repetir, Pablo no está generalizando este problema con las mujeres, sino que por el contrario, Pablo está pretendiendo que exista una sociedad igualitaria en el sentido de que las mujeres poderosas que estaban en Éfeso no podían subyugar a los hombres de la ciudad por tener el poder económico. Entonces, Elsa Tames, en su libro de La lucha de poder en la historia primitiva de la iglesia, la lucha de poder en las cartas de Pablo, nos habla de esta mala interpretación que se le ha dado al texto. Pablo no le está hablando a todas las mujeres, Pablo le está hablando a aquellas mujeres que habían tomado el poder político, el poder económico y que de alguna manera, pues en el cansancio de ser subyugadas, ahora estaban pretendiendo hacer lo mismo con la figura, con las figuras masculinas. Y bueno, cuando Pablo habla de la vestimenta, habla porque según Elsa Tames, vuelvo a repetir, una teóloga costarricense de la Universidad Bíblica Latinoamericana, las mujeres estaban invirtiendo demasiado dinero, estaban invirtiendo demasiada ganancia en obtener algunas vestimentas que no eran propias de su cultura judía, sino que de una cultura grecorromana. Entonces él viene y en su teología él dice, bueno, las mujeres deben aprender en silencio, pero no se refiere a la totalidad de mujeres, no a la generalización, sino a aquellas mujeres que por su parte estaban subyugando a, a las figuras masculinas por tener el poder político y el poder económico. Entonces, a partir de la mala lectura de estos textos, la mujer ha sido subyugada, ha sido violentada de una forma abismal, donde se le ha dejado a un lado en la participación litúrgica, donde se le ha dejado a un lado si no pretende llenar un código social con respecto a su vestimenta. Entonces, este problema de la conciencia colectiva de tiene que ser así, que Dios así lo decidió, que está escrito así, es un problema de malas interpretaciones. Entonces, a raíz de eso, nosotros nos vamos a dar cuenta que existen otros imaginarios producto de estas malas, dudosas interpretaciones y lo anterior está en relación con el derecho masculino al castigo. Es uno de los segundos imaginarios sociales que prevalecen en nuestras sociedades, sobre todo en nuestra comunidad estudiantil de educación media superior. Ahora, es importante que en esto en micro taller hablemos de las mujeres del siglo I. Y cuando hablamos de las mujeres del siglo I, estamos hablando de los primeros 100 años, de esa historia que nos presentan los textos judio-cristianos acerca del nacimiento del Salvador, de Jesucristo y de la formación de la iglesia y de cómo existen interpretaciones que van a referir a algunos textos del Nuevo Testamento como textos clasistas, en el sentido de volver a subyugar a la mujer y en el sentido de ponerla como un objeto social o en el sentido de colocarla como una persona
que no es capaz de actuar, de valerse por sí misma, etcétera, etcétera. Todas esas categorías que se le pueden dar a la mujer o que se le han dado en ese tipo de violencias que existen a partir de los textos clasistas que hay en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, para citar la historia, según el Satames, otra vez, la historia de un sacerdote judío es compleja porque tenía que renunciar a ver a su madre como una figura relevante en la sociedad, a sus hermanas como una figura relevante también en la sociedad. Y una de las oraciones que ellos practicaban decía literalmente: Señor, te doy gracias porque no soy mujer. Por eso cuando en los textos sagrados, si ustedes revisan en los evangelios, se van a dar cuenta que la madre de Jesús y sus hermanas llegaron a buscarlo. Y bueno, él se niega a recibirlas. Se niega a recibirlas no por un acto violento, por decirlo de esa manera, sino porque de cierta manera él quería proteger su identidad como el rabí, como el maestro, y quería decir, las mujeres, ustedes las tienen en este plano, pero desde aquí, desde esta negación que yo puedo hacer, es una negación que en el futuro va a transformar la historia de las mujeres. Entonces, a partir de la crítica alta y crítica baja, el hecho de que la mamá de Jesús y sus hermanas lo visitan cuando él está haciendo sus actividades religiosas, y a partir de un análisis exegético, hermenéutico, tomando en cuenta la crítica alta y la crítica baja, hay cosas muy interesantes en ese pasaje. Hay cosas muy interesantes que van a proponer la figura de la mujer como una de las figuras socialmente principales en ese contexto tan marcado por las cuestiones religiosas. Ahora, las mujeres del siglo I no solamente son las que siguen, no solamente son las artesanas, no solamente son las que hablan griego koiné, que es el griego vulgar, no solamente son las que trabajan con lana, sino que son mujeres escritoras también. Y bueno, en el sistema patriarcal no convenía o no, bueno, no les generó mucha ganancia económica, poder político, el hecho de incluir dentro de los textos sagrados el Evangelio de María. De hecho, se considera como un evangelio perdido. Sin embargo, a través de la fuente Q, que es los códigos de Qumran, seguramente ustedes han oído hablar sobre esta propuesta, se han rescatado a cuestiones interesantes con respecto al Evangelio de María, con respecto a la visión de las mujeres en el siglo I y a la posición que tomaron a partir de la idea de un Mesías masculino. Entonces, por un lado, hay textos clasistas que ponen a la mujer en segundo plano, una oración rabínica que da gracias al Creador, a Dios, porque no es mujer. Por un lado, los rabinos tienen que renunciar a ver a sus madres, a sus hermanas como figuras socialmente impactantes, pero también en las prácticas cúlticas, en las prácticas litúrgicas, por ejemplo, en la sinagoga, las mujeres son excluidas. Principalmente están los hombres mayores, los hombres jóvenes puestos en círculo, posteriormente los ancianos, los enfermos y por último las mujeres. La enseñanza de la Torá, la enseñanza de muchos textos judeocristianos como son la ley, los profetas que se mencionan repetitivamente en los cuatro evangelios, no es para las mujeres. Las mujeres no tienen cabida ahí, perdón. Sin embargo, empiezan a surgir mujeres escritoras como el Evangelio de María, ¿sí? Y eso es algo que seguramente las comunidades teológicas, la teología feminista, ha rescatado mucho las ideas de este Evangelio que proponen una nueva visión acerca del mundo, acerca de las mujeres en aspectos laborales, sociales
cúlticos, religiosos, etcétera. Pero bueno, hay otro problema, que es el problema de las mujeres de la diáspora. Cuando hablamos de las mujeres de la diáspora, estamos hablando de todas las mujeres judeocristianas, helenizadas, grecorromanas también, que fueron esparcidas por diferentes partes de Roma, de Grecia y de muchos otros lugares, y que fueron mujeres que fueron impactadas por el evangelio de un Mesías masculino. Y entonces estas mujeres empieza a ser pieza fundamental en la expansión de las ideas religiosas judeocristianas. Entonces, por ejemplo, la carta de Hebreos, la carta de Pedro, el libro de los Hechos, Corintios, nos van a reflejar la participación activa de estas mujeres. De hecho, vuelvo a mencionar a Justo González, que en la historia de la Iglesia Cristiana, tomo 1, 2 y 3, va a mencionar que las mujeres del siglo I fueron las mujeres que económicamente aportaron para el crecimiento de estas ideas, fueron las que aportaron muchos bienes económicos, ideológicos también, para que el cristianismo llegara hasta España, que es lo que se propone en la teología paulina, un cuarto viaje misionero para España. No sabemos si llegó, no sabemos si no llegó, no es ahorita el interés, pero fueron las mujeres, las de la Vía Apia, por ejemplo, esas mujeres artesanas, esas mujeres escritoras que dieron un gran impulso al Evangelio del siglo I. Entonces, a partir de estos textos clasistas en el Nuevo Testamento, a partir de la no fijación del Evangelio de María en los textos sagrados, en la Biblia, a partir de ese no reconocimiento que se le da a las mujeres de la diáspora, entonces empieza a crecer ese imaginario social, el derecho masculino al castigo. Por ser mujer, te podemos castigar. Por ser mujer, tenemos como un gen divino que nos predispone a que tu escritura no vale, a no darte ese reconocimiento, ¿sí? Sin embargo, nosotros nos vamos a dar cuenta que el derecho masculino al castigo está eh, permeado por todas estas cuestiones religiosas que surgieron a partir de los rabinos, a partir de esas oraciones tan crueles que pues se realizaban, que eran parte de una cotidianidad, ¿sí? Pero posteriormente también vamos a encontrar que las mujeres del siglo I empiezan a encontrar una esperanza en un Mesías masculino. De hecho, en la teología de Lucas, del Evangelio de Lucas, hay una igualdad que Lucas empieza a proponer para las mujeres. Hay en los relatos, en los escritos de Lucas, que era un médico y que escribió para un gobernador, se dice que el hombre recibe un milagro, pero también la mujer recibe un milagro. Entonces hay como una igualdad. Entonces, a partir de la teología de Lucas, la visibilización de la mujer en aspectos políticos, sociales, en aspectos religiosos, empieza a tomar referencia a través de la figura de un Jesús masculino que viene a proponer en la teología de Lucas una igualdad entre seres humanos. Y bueno, Lucas en sus escritos nos va a proponer que las mujeres también fueron parte de ese crecimiento, de esa expansión de las ideas religiosas, y que la figura de Jesús masculino las va a dignificar. Y bueno, esto es sumamente interesante. Bueno, en Latinoamérica aparece cerca de los años 60, 50, la psicología de la liberación. Y bueno, la psicología de la liberación es importante en este tema porque la psicología de la liberación propuso en países como El Salvador, en países como Nicaragua, en países como Guatemala, hacer una relectura de la Biblia.
hacer una relectura de la Biblia que incluía no solamente la redefinición de Jesús religioso a un Jesús histórico que está a favor de los oprimidos, a favor de las mujeres, a favor de los niños, a favor de los desamparados. Y en esta relectura de la Biblia aparecen muchas mujeres dando una nueva propuesta, interpretando una nueva manera de ver los textos sagrados y de develar la forma en que las mujeres participaron o siguen participando en el desarrollo de las ideas religiosas. Y entonces es muy interesante pensar en un Martín Baró en El Salvador, pensar en Maritza Montero, que dirige en una psicología de la liberación hacia la libertad que las mujeres deben tener en la lectura de la Biblia. Y bueno, esto es muy lógico porque el contexto en el que surge la teología de la liberación en América es un contexto lleno de guerras, es un contexto donde hay mucha muerte, genocidio y sobre todo va dirigido a esas mujeres que estaban ahí en el campo, que llevaban una vida cotidiana quizá no renombrada, pero que fueron víctimas de un sistema patriarcal. Entonces, a partir de la psicología de la liberación, algunos teólogos van a proponer que se haga una relectura de la Biblia y que, pues, por un lado se deje todos estos imaginarios sociales y que empecemos a ver lo que hay detrás del texto. De hecho, Verónica Pérez, la escritora de La raíz femenina del Espíritu Santo, propone y dice, es una teóloga de la liberación, una teóloga pentecostal, y ella propone y dice, hay que ver lo que está detrás del texto, hay que ir más allá y hay que hacer una relectura de la Biblia. Entonces, la interpretación psicológica de lo religioso en torno al tema de la violencia contra las mujeres empezó a tomar mucho sentido. Aparecen escritoras como Elsa Tames, como Carla Ann Cole, Verónica Pérez, que ya le he mencionado muchas veces, y empiezan a surgir movimientos en Latinoamérica a partir del año 60 de hacer propuestas, hablar de una teología negra, hablar de una psicología de la liberación, hablar de una teología feminista que va a proponer nuevas alternativas para poder poner en duda y de cierta manera desmoronar esas dudosas interpretaciones acerca del rol de las mujeres. Y entonces, por ejemplo, Carla Ann Cole, que es una teóloga de la Universidad Bíblica Latinoamericana, en sus clases de pedagogía de la salvación, ella va a proponer que la mujer es una pieza fundamental en esa pedagogía salvífica que tiene que ver con la teología feminista. Y bueno, a partir de esto, a partir de la psicología de la liberación, de la teología de la liberación, de la pedagogía de la liberación con Pablo Freire, empiezan a surgir por decirlo, nuevos imaginarios sociales y entonces se visualiza a esa mujer empoderada como una amenaza al sistema sagrado, ¿sí? Como una amenaza al sistema religioso, como una amenaza que puede dar una nueva propuesta de vida, que puede dar una nueva propuesta de el papel de la mujer en la pedagogía salvífica. Actualmente aparece un escritor español que también es parte fundamental de estos movimientos liberadores, de estos movimientos que van encaminados hacia una relectura de la mujer desde este lo espiritual. Y bueno, Francisco Picasa, este escritor español que habla en su libro De la familia, una historia pendiente, bueno, él nos dice, no es el hombre el que tiene la prioridad en la pedagogía de la salvación, sino que es la mujer. Y hace una revisión conceptual, hace una revisión dinámica, hace una revisión desde la crítica alta, desde la crítica baja, para decir la pieza fundamental de esa pedagogía, de esa concepción salvífica, no es el hombre,
es la mujer. Sin embargo, con todos los sistemas patriarcales del mundo, esa relectura de la mujer está olvidada. Esa relectura de la mujer está subyugada porque la mujer en la historia religiosa judeocristiana siempre va a ser una amenaza al sistema sagrado. Y bueno, este imaginario social no es del todo malo porque las mujeres han venido en los últimos años poniendo en duda esas malas interpretaciones acerca de los textos. Entonces, por lo mismo, en Latinoamérica hubo mucha matanza, mucha opresión, mucha persecución a las mujeres que querían develar, a las mujeres, a los hombres feministas que querían develar esta situación. Ahora, ¿qué reflexiones finales podemos hacer acerca de este micro taller? En primer lugar, el análisis del sistema de la fe desde la crítica alta y de la crítica baja. La fe per se no puede ser mala, se convierte en mala cuando existen estas dudosas interpretaciones que desvaloran a los seres humanos, que desvaloran la creación. Y entonces, a partir del análisis de los textos sagrados bajo la óptica de la crítica alta y de la crítica baja, podemos generar herramientas para erradicar esos imaginarios sociales de la conciencia colectiva acerca de la feminidad, de todos estos sistemas acerca de la interpretación de las mujeres en un sistema religioso. Podemos cambiar nuestra perspectiva. Podemos afirmar entonces a partir de una lectura consciente de que la violencia con las contra las mujeres y el pensamiento que la atraviesa está en gran medida influenciado por las ideas religiosas judeocristianas que surge a partir de una mala interpretación de los textos. No tiene que ser así. Las mujeres no tienen que estar subyugadas porque en el relato de la creación hay diferencias no solamente epistemológicas, sino conceptuales también, sino de tiempo, de espacio, que nos van a referir al hecho de repensar la creación como un acto único, sin separación. La separación viene a raíz de un sistema político babilónico en el texto de Génesis que nos invita a pensar que la mujer es parte secundaria de una creación. Sin embargo, el texto escrito ya vista, por ejemplo, del capítulo 1, nos dice, no, la mujer y el hombre son criaturas que se originaron a partir de un mismo momento, de un mismo espacio y bajo una misma condición. Entonces hay una contradicción ahí, ¿sí? Ahora, la segunda reflexión es la dignificación de la mujer en el siglo I por parte del Mesías masculino. Y eso es clave para la interpretación de la lectura del texto sagrado en comunidad. De hecho, desde la teología de la liberación, Carla Ann Cole propone que debemos hacer una lectura en comunidad acerca de la dignificación que el Mesías masculino dio a la mujer, desde el Jesús histórico, que está a favor del oprimido y sobre todo de las mujeres, representada esta forma de liberación en la teología del Evangelio de Lucas, donde hay un milagro para un hombre, para una mujer, para una niña, para un niño, para los seres humanos. Y eso es fundamental en este pensamiento y en estas reflexiones finales. La mujer per se es clave para la expansión de las ideas religiosas judeocristianas. Sin embargo, se ha invisibilizado y como lo dice Javier Picasa, es una historia pendiente que la humanidad tiene de rescatar para ver esa figura
de la mujer que tanto impacto tuvo en la formación de las formas litúrgicas y de las formas cúlticas en el siglo I. Y bueno, la tercera reflexión de esto es que la invisibilización de las mujeres en todos los contextos religiosos se da por ese miedo masculino, por las nuevas formas de poder y de esperanza que las mujeres en la lectura de textos sagrados han propuesto. Tenemos, por ejemplo, como lo mencioné anteriormente, la historia del Evangelio de María, que es un libro que no entró en la canonicidad de los textos. Tenemos también la historia de Pablo y Tecla, que lo menciona Elsa Tames en el libro que anteriormente les mencioné, La lucha de poder en el en el siglo I, el de las cartas de Timoteo y Tito, y nos dice que esta mujer, Tecla sobre todo, fue una mujer pudiente que impulsó los proyectos que Pablo, los proyectos misioneros que el apóstol Pablo tuvo. Entonces, a partir de ahí ha surgido también el miedo masculino a una mujer empoderada en los textos sagrados. Y bueno, yo quiero agradecerles por este micro taller. Creo que este, he logrado que ustedes puedan interesarse en considerar que parte de esos pensamientos acerca de las violencias en nuestros sistemas educativos está permeada por un pensamiento religioso, por una conciencia colectiva, donde las cosas deben ser así porque fueron creadas y donde existe el derecho masculino al castigo y donde las mujeres son vistas como una amenaza. Les agradezco mucho y espero que estas reflexiones de este micro taller puedan servir para motivarnos a seguir haciendo una lectura diferente acerca de las mujeres en las cuestiones religiosas, en las cuestiones sociales, en las cuestiones políticas, en las formas de vida. Agradezco a mi supervisor de práctica docente, al maestro Alexis Raciel Valdés, por darme esta oportunidad de poder dejar sobre la mesa este tema que aún sigue siendo de discusión. Muchas gracias.